Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida al Coffee Meeting con el tema Identidad Digital debida diligencia del cliente. Gracias por su participación y por sus registros. Estamos dando acceso para que todos los participantes puedan irse conectando. Ahorita mismo ya básicamente se están conectando todos. Bueno, queríamos explicarle el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a abordar asuntos de interés en torno al concepto de la identidad digital, los sistemas de identidad digital y su relación para el cumplimiento de la recomendación 10 del GAFI. Asimismo, compartiremos información de interés para supervisores y sujetos obligados en torno al tema. Nuestro expositor será Roderick Schwartz, junto con Julio Aguirre, quien interactúa para apoyar con las preguntas que tengan. Dentro de las reglas que vamos a tener, los participantes estarán en silencio y podrán escribir sus preguntas en la sección del chat. La ponencia va a contar con una intervención por parte de Roderick. Luego, cuando concluya, ustedes podrán hacer preguntas, ¿no? Y se les van a ir respondiendo. Aquellos que nos estén viendo a través de la transmisión en vivo, pueden escribir sus preguntas en las redes que estén participando y vamos a tener personas que van a estar leyendo, vamos a estar leyendo a Julio Aguirre, quien va a apoyar y compartir con Roderick. Buenas tardes, sí, muchas gracias. Roderick, ya te vemos. Roderick va a apoyarnos en lo que se refiere a la identidad digital. Recuerden que este tema está tomando fuerza toda vez que existe una guía en desarrollo por parte de GAFI y que de ahí entonces Roderick con su experticia nos va a decir que luego de haberla leído, entendido lo que es las realidades y todo lo que son los pormenores, cómo debemos ir pensando en los temas de autenticación, seguridad y todos los aspectos que devienen sobre las situaciones que en torno a identificar y verificar son importantes para la debida diligencia. Roderick, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer estar con ustedes en esta nueva oportunidad, en esta nueva realidad, en donde nos vemos, nos encontramos y nos comunicamos por el ordenador. Bueno, esperamos que la tecnología nos acompañe completamente para la transmisión de este seminario, para que conversemos un poco, este webinar, para que conversemos un poco un tema de mucha actualidad, que está dando mucho de qué hablar y que va a seguir dando mucho de qué hablar, habida cuenta de la evolución de la tecnología y donde podemos seguir conversando un poco los temas de la pandemia y post-pandemia, porque las restricciones y el distanciamiento social, pues pareciera que hacen mucho más necesario todos estos temas tecnológicos al respecto. Bueno, fíjense ustedes, es un tema diverso, es un tema bastante, digamos, amplio y vamos a tratar de resumirlo al respecto. ¿Aló? Bien, ¿me escuchan bien? Okay. Vamos a hablar un poco sobre la agenda. Vamos a tratar de conversar hoy. Un curso que va a ser... Disculpe un segundito, Roderick. De mi área de trabajo. Disculpe un segundo. Agradecemos a las personas que mantengan su computadora o su celular en silencio para que podamos escuchar bien al licenciado. Sí, muchas gracias. Recuerden todos, compañeros, tener sus micrófonos apagados. Y bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a compartir un poco la agenda. ¿Qué temas intentamos abordar
vamos a hablar un poco del concepto de identidad y cómo lo mira el Gafi. Vamos a hablar de la identidad digital, tema central de este webinar, y cómo esto se relaciona con la recomendación 10 del Gafi y otras recomendaciones que también son muy importantes cuando hablamos de estos temas. Vamos a hablar de los componentes de los sistemas de identidad digital. Fundamental, porque la identidad digital hoy puede ser construida gracias a la interacción de distintos sistemas, aplicativos y datos que van y vienen de esa forma tecnológica o digital. Vamos también a hablar un poco de los factores de autenticación sin llegar a que esto se convierta en una sesión tecnológica plenamente, porque no es nuestra, digamos, nuestra gran experticia. Sin embargo, cuando hablamos de identidad, identificación y verificación como conceptos y verbos muy de nosotros, cuando hablamos de lo que es debida diligencia del cliente, pues debemos incorporar un nuevo elemento que es la autenticación para que la debida diligencia del cliente pueda alinearse a lo que hoy en día el Gafi viene señalando cuando se incorpora este concepto o constructo de identidad digital. Vamos a hablar de beneficios, muy importantes, porque esto tiene beneficios 360 grados, para todos, para la sociedad, para la economía, para los sujetos obligados, para los reguladores, para los quienes prestan servicios en esta materia. Por supuesto, hay beneficios, también hay riesgos. Riesgos que muchos de ellos los conocemos, riesgos que están siendo atendidos y mitigados, pero que sin duda cuando vemos la gran escala en donde la identidad digital puede llegar, pues sin duda pues los riesgos también pueden crecer en esa misma proporción. Vamos a hablar también de lo que llamamos los marcos de aseguramiento o los assurance level frameworks. Situaciones muy importantes donde los distintos stakeholders y con rol bien protagónico, los gobiernos, los estados, deben trabajar para que podamos trabajar con respecto al tema de identidad digital para la debida diligencia del cliente. Ya vamos a conversar un poquitico de eso. Muy importante, vamos a tomarnos unos minutos para hacer referencia a algunas recomendaciones que son importantes tanto para los reguladores, para los gobiernos, los estados, como para los sujetos obligados cuando pretenden llevar a cabo procedimientos de debida diligencia del cliente y construir identidad digital. Por último, vamos a atrevernos a formular algunas conclusiones que consideramos son de particular interés. Entonces, damos comienzo, señores, a este webinar y hablemos de identidad y el Gafi. Eso es estrictamente relacionado con la recomendación 10 y ese documento que ustedes pueden ver en pantalla, que es el documento reciente que el Grupo de Acción Financiera Internacional ha emitido con respecto a la identidad digital. Cuando hablamos de identidad, el Gafi lo une inmediatamente al concepto de identidad oficial, es decir, aquel documento, aquel elemento que es emitido por una autoridad competente, que tiene atributos muy, muy específicos, como lo que es ese concepto de ser único dentro de lo que es una población como parte de un Estado. Es decir, estamos hablando de un concepto de identidad que es único y que al mismo tiempo debe ser considerado como un elemento para fines regulatorios y oficiales de parte del Estado. ¿Okay? Es decir, más que todo en el ramo civil, pero también desde el punto de vista administrativo e inclusive en la rama judicial. Ya vamos a hablar un poquitico de eso. Para aquellos que están muy metidos en el ámbito de la Internet, de las redes sociales, de la ingeniería social, nada de esto tiene que ver con estos conceptos de identidad que se han venido formando desde el punto de vista de comercial y la Internet. Nada tiene que ver. Y para ya dejar un poco el tema del concepto de la identidad y de abordar el tema de la identidad digital, hay algo muy importante
es que el GAFI señala que la identidad digital debe ser algo permitido, aceptado y reconocido por los gobiernos, por los estados. Sobre ese particular debe existir una preocupación y también pudiéramos hablar de distintas interpretaciones. Sin embargo, ¿por dónde vemos en nuestro análisis hacia dónde van los temas, ¿no? Sobre este particular? El GAFI señala, y muchos estados en su labor de adecuarse a los estándares internacionales, pues con las recomendaciones que se han venido haciendo a esas recomendaciones internacionales del GAFI, hemos venido evolucionando al punto de que hoy el GAFI dice, bueno, si no damos el concepto de las recomendaciones de forma tal como se plantea, pues ya el Grupo de Acción Financiera reconoce que la identificación del cliente reconoce información, documentación y datos. Y al mismo tiempo también reconoce a los efectos de esa recolección o obtención de información y datos, y también a los efectos de la recomendación 11, de lo que es el record keeping o resguardo de información, que esos datos pueden ser de carácter electrónico. Por ende, de esa manera el GAFI se perfila o se une a reconocer en esta evolución digital de que perfectamente las recomendaciones pueden permitir el ámbito de la identidad digital. Bien, vamos a hablar ahora un poquitito de la identidad digital y las recomendaciones. Lo que el GAFI, digamos, dice con mucha fuerza, un momento, el approach nuestro es neutral en cuanto a la tecnología, pero también hace un llamado muy importante al respecto. Dado que aún es technology neutral, pues para propósitos de debida diligencia hay temas sumamente importantes al incorporar lo que es la identidad digital. Y por eso es que la comprensión de los sistemas de identidad digital es un elemento central. Y por eso refiere a que los niveles de aseguramiento de esos sistemas en cuanto a lo que es la tecnología, su arquitectura, su funcionalidad, es un elemento fundamental para poder ese customer due diligence o ese debida diligencia del cliente, poder incorporarlo de manera en la identidad digital. Porque recuérdense que cuando hablábamos de identificación y verificación desde el punto de vista de la diligencia del cliente, habían dos situaciones sumamente importantes a considerar. Que esa información que haya sido obtenida por aquellos que tienen la obligación de llevar a cabo procedimientos de debida diligencia, que esa información fuese de una fuente confiable. Y que al mismo tiempo el medio de esa obtención pues apuntara a una independencia, es decir, medios independientes. Es decir, que el GAFI viene a decir, nos sentimos muy cómodos, es importante entender los niveles de aseguramiento de los sistemas de identidad digital, de manera de poder garantizar precisión y exactitud en los resultados, porque responden a una fuente considerada confiable y de medios independientes. Entonces el GAFI dice, muy importante en esta aproximación y en ese uso de la identidad digital, tener en consideración principalmente la recomendación 10, con sus notas interpretativas, ¿okay? 10A a la D, y también, como les dije, muy importante, la recomendación 11 que habla del resguardo de la información y cómo esa información, que es un tema central, importante, lleno de muchas preguntas, porque yo creo que en esta materia todavía existen, no a nivel tecnológico, los tecnólogos hoy en día con las amenazas que vivimos en el ámbito del ciberespacio y la ciberseguridad, conocen muy bien todos estos temas. Sin embargo, esa relación hoy existente de cumplimiento, antilavado y tecnología son temas que todavía están, digamos, madurando. Y por eso habla que esos medios de información y ese resguardo de información a lo que refiere la recomendación 11 deben garantizar esa disponibilidad a el gobierno, los estados, para que pueda ser eficiente su función de represión, y finalmente judicialización y sanción.
Asimismo, también vemos una transversalidad de todos estos temas cruzando por la recomendación 17, que nos habla de la dependencia de terceros y la posibilidad de también hacer uso de estas formas de recolección y obtención y autenticación de información para crear la identidad digital y poderlas compartir en los extensos o digamos en los límites de la recomendación 17 para grupos financieros y bancarios, de manera de poder contar o utilizar los esfuerzos de la diligencia ya realizadas por esta institución y poderlas, digamos, utilizar en esta otra institución requerida. Y muy importante, recomendación 1, fundamental, porque el enfoque basado en riesgo también aquí está presente y debe estar, digamos, considerado dentro del diseño para alcanzar la identidad digital y su implementación. Fíjense algo muy importante, muy importante. La identidad digital, hasta los momentos, el GAFI se pronuncia relacionándola a personas naturales. Todavía lo que se reconoce como personas jurídicas y estructuras jurídicas no está en el radar. Nosotros somos de la opinión en la firma que sin duda pues esto es cuestión de tiempo. Pero sin duda era por donde empezar, ¿sí? Pero sí queríamos nosotros poner en la mesa mucha claridad que este concepto todavía el GAFI lo aproxima en el campo de las personas naturales, más no así personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. Vamos a hablar un poquitico de los componentes de la identidad digital, de cómo esos componentes se interrelacionan y qué importancia tienen. Bien, para hablar de identidad digital debemos poder entender esos componentes para poder construirla y lograrla. Primero, se debe entender que en esos componentes existe el primer componente, que es la recolección, que no es más que la obtención de esos datos, de esas informaciones, de esos documentos, seguro por la vía digital, pero el GAFI advierte que no necesariamente la identidad digital está exclusivamente relacionada al aspecto tecnológico, remoto y completamente digital. No necesariamente. Sin embargo, es el tema central de lo cual nosotros vamos a conversar, porque digamos que pudiera constituir aquello que es más novedoso para nosotros dentro de la comunidad financiera y de sujetos obligados no financieros. Después viene el componente de validación, que no es más que un proceso en donde podemos validar los atributos de esa identificación y que los mismos contienen elementos esenciales, ¿bien? Como su validez, como su vigencia y los contenidos de esa identificación que deben estar presentes. El GAFI hace una mención muy importante a lo que es la no duplicidad, o ese famoso concepto de deduplication. Es decir, es garantizar que los sistemas de identidad digital realmente establecen o permiten la creación de esa identidad digital de manera única dentro de ese sistema. Es decir, que no vamos a tener para un mismo individuo dos identidades o más identidades digitales dentro de ese sistema. Cosa que sucede hoy con alguna frecuencia, cuando tenemos personas con múltiples identidades o digamos, documentos de identificación, por decirlo de alguna manera, y bueno, creación de números de clientes, cosas que ocurren en la operación de las instituciones hoy en día. Entonces, eso es un tema fundamental del componente para la identidad digital. La verificación, fundamental. Y esta verificación, lo que más queremos nosotros resaltar son estos atributos tecnológicos que facilitan esta verificación porque incorporan elementos biométricos y de otra naturaleza para realmente poder, digamos, verificar que esa documentación pues, realmente responde a un mecanismo oficial, ¿sí? Para pasar a uno de los componentes más importantes, que es el de autenticación.
Vamos a hacer un pequeño ejemplo para entenderlo un poquito mejor, aunque el factor de autenticación lo vamos a ver en la siguiente lámina con mucho mayor detalle. Perdón, creo que se me fue. Bien. La autenticación no es más que a través de esos medios tecnológicos, no solamente conformarnos con identificar y verificar, sino al mismo tiempo autenticar para garantizar esa proof of identity o esa prueba de la persona, y que se utilizan mecanismos para poder dar esa garantía de que estamos en presencia de esa única persona y que esa identidad que se ha analizado, que se ha visto, verdaderamente responde de manera inequívoca a esa persona. Ya vamos a hablar un poco de lo que es el tema de autenticación, porque es algo bien interesante, probablemente no conocido por todos los que, digamos, nos dedicamos a la función preventiva o inclusive de inteligencia y de persecución, judicialización y sanción. Quería, antes de pasar al tema de los factores de autenticación como algo bien importante, hablar un poco sobre la interoperabilidad, que es un componente completamente opcional, pero que está lleno de importantes bondades, habida cuenta de cómo hoy funcionan los sujetos obligados financieros y no financieros en los procesos de identificación y verificación, que son procesos costosos, poco ágiles, burocráticos, etc. La interoperabilidad no es más que la oportunidad que esos procesos de identificación, verificación y autenticación puedan ser de alguna u otra manera compartidos entre distintos ecosistemas, es decir, ecosistemas públicos y privados que pudieran interactuar o privados entre sí para poder dar y recibir elementos de identificación de las personas. Pudiera ser algo relativamente parecido como un APC, en donde hay una autorización para que podamos llevar a cabo procesos de búsqueda y verificación en otro tipo de bases de datos. ¿Sí? Vamos a hablar un poquitico del tema de ecosistemas más adelante, porque siento que es sumamente importante. Ya hemos visto asociaciones bancarias analizando estas oportunidades de manera de que los clientes entren una sola vez a un proceso de identificación y verificación de su identidad y que después todo ese proceso, ese esfuerzo y ese mecanismo de identificación con fines preventivos pueda ser aprovechado por los distintos actores que podrían requerir de esa información o esa documentación. Sin embargo, quiero recalcar que es un tema opcional, pero volviendo al tema de la interoperabilidad, hay extraordinarios y muy importantes ejemplos que han hecho los países con respecto a esto. Singapur es de señalar, hay algunas cosas en Europa bastante importantes y por aquí en América también podríamos mencionar algún otro. Lo cual pues trae muchos beneficios de los cuales vamos a conversar un poquitito más adelante. Pero algo muy importante, vamos a hablar de esos factores de autenticación porque aquí está, digamos, parte de esta innovación, de esta maduración desde el punto de vista tecnológico, habida cuenta de este crecimiento exponencial de las tecnologías. Básicamente los factores de autenticación responden al menos a 3 factores muy importantes, ¿okay? Y voy a hablar de esos, de los más importantes. Primero, hablar un poco del factor de propiedad, algo que tú tienes, algo que tú administras, que tú controlas. El factor de conocimiento, que es algo que tú conoces, algo que solamente tú sabes. Y factores inherentes, donde podemos hablar un poco de la biometría. Vamos a hablar un poco de lo que es el factor de propiedad. Cosas que ustedes van a darse cuenta que ya llegaron hace tiempo y que están ocurriendo sin darnos cuenta. Por eso es que ese salto entre como hoy hacemos debida diligencia y alcanzar esa debida diligencia en el mundo digital no necesariamente nos puede llevar tanto tiempo porque ya hay cosas que están ocurriendo el día de hoy. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que estamos haciendo hoy realmente
pueda cumplir con la recomendación 10 y otras recomendaciones del Gafi y que muestre fortalezas desde el punto de vista de los niveles de aseguramiento, ¿ok? O los Assurance Network. Permítanme. Bien. Entonces, vamos a hablar de la propiedad. Fíjense, esto no es más que los tokens o las app, las aplicaciones que tenemos nosotros, que hemos accedido, que hemos bajado a un determinado dispositivo que tiene unas determinadas características. Nuestro correo, que debería responder de manera única a nosotros, porque nosotros somos los únicos que deberíamos tener el acceso. Normalmente es así. Llaves o, por supuesto, los dispositivos digitales. Muy importante. Es decir, esos atributos que los dispositivos digitales hoy, o smartphones, o computadores y tabletas, hoy tienen. Eso permitiría entonces reconocer el MAC address, direcciones IP, aunque pueden variar dependiendo de los puntos de conexión, pues hay elementos que ahí son muy importantes de observar y que pudieran o no ser utilizados para poder fortalecer esos factores de autenticación. Proveedores de servicios de Internet. Geolocalización. Sí, hoy estamos aquí, mañana estamos allá, aunque la pandemia no nos está dejando mover mucho. Pero sin duda, el tema de geolocalización está presente como un elemento o factor para autenticar y poder agregar mayores niveles de seguridad, confiabilidad, integridad, de que esa es la persona que está intentando acceder para un mecanismo de onboarding o de vinculación o para un tipo de demanda de producto, servicio o transacción. Los lenguajes de los sistemas operativos. A ver, esto también no es blanco y negro, pero sin duda, en mi caso, con mi dispositivo, una persona latinoamericana que vivo en Panamá, lo más probable es que mi sistema operativo esté en español, en castellano. Mi socio le encanta usarlo en inglés. Perfecto. Es algo que pensamos, pero que esté en ruso, que esté en portugués, donde, digamos, pudieran ser centros más importantes de creación de determinados viruses o troyanos, etc. Esas son cosas importantes. Y cuando hacemos la vinculación y el onboarding, todo eso queda registrado. Cuando un cambio de dispositivo, pues sin duda esto tiene que traer algún elemento a considerar dentro de lo que son los niveles de ese assurance level, por decirlo de alguna manera. La resolución de tu pantalla, de tu dispositivo, el SIM card. Tu SIM card es tuyo, lo tienes tú, lo tienes en tu teléfono. Así como otros elementos que pudiéramos estar hablando de unos cientos de otros atributos conforme a nuestro entendimiento y lo que compañías muy serias en el campo de la identidad digital han venido trabajando. Vamos a hablar del factor de autenticación de conocimiento. Bien. Algo que tú conoces, que solamente deberías conocer. Es decir, tu contraseña, tu número de identificación personal, algunas preguntas de desafío, cuándo te casaste, mejor no me lo recuerden, pero bueno, o dónde viviste, o qué escuela tú en un momento dado estudiaste, o cómo se llama tu papá, etc. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a entender un factor de autenticación adicional. Y después los inherentes que tienen que ver hoy el día con lo que es esta importante utilización de los elementos biométricos. Iris, reconocimiento facial, huellas dactilares, reconocimientos de voz, pruebas de vida a través del selfie, que se ha convertido en algo bastante frecuente en la comunidad digital. Entonces, lo que dice el Gafi con respecto a esto, oye, esto pudiera ser complejo, no todos tendríamos ciertas capacidades para poder llevar a cabo este proceso, pero lo que sí dice Gafi es que esto debe responder a un proceso eminentemente multifactorial, pero con enfoque basado en riesgo. Es decir, si estamos hablando de cuentas de bajo valor, porque aquí el tema de inclusión financiera es muy importante conversar sobre ello, vamos a hablarlo. Son cuentas de bajo valor, no va a haber mayor transaccionalidad, el producto y servicio relacionado o que se está utilizando pues no representa grandes riesgos, los límites incorporados a esos productos y servicios pues
tampoco representan materialidad a lo que hace referencia a la recomendación 1 de Gafi, pues sin duda los factores de autenticación no deben ser tan complejos o tan extendidos o tan importantes como en otros productos, servicios y tipos de transacciones y sus cuantías, jurisdicciones, por los riesgos a los cuales se está expuesto. Pero sin duda debe responder a un proceso multifactorial. Entonces, realmente, luego de nuestro análisis sobre el tema e interacción con empresas y sistemas de identidad digital y nuestros clientes, pues el elemento de autenticación viene a ser, digamos, aquel elemento de mayor trascendencia en esta nueva era digital, porque se incorpora luego de la identificación y verificación para entrar con este elemento de autenticación para garantizar ciertos atributos a los cuales vamos a conversar un poquitico más en detalle cuando hablemos de lo que son los Assurance Framework o los marcos de aseguramiento. Beneficios. Beneficios de ir hacia esta identidad 2.0. Beneficios de poder llevar a cabo procesos de due diligence en esta nueva era digital. Muchísimos. Vamos a mencionar unos cuantos que nosotros vemos, que creo que tienen todo el sentido. Algo importante, el tema de la inclusión financiera. La inclusión financiera, si no logramos esto, y la identidad digital tiene una capacidad, y los sistemas de identidad digital tienen una capacidad a gran escala, porque todos hemos, digamos, los países, los gobiernos y estados, las instituciones financieras, tienen esto en mente. Pero sin duda, lograr inclusión financiera no ha sido un tema fácil, es costoso, temas de target market, pero con estas fórmulas, con esta tecnología, la inclusión financiera puede alcanzarse a gran escala y realmente puede representar una oportunidad para acercarnos a esas incumplidas metas del milenio, que tienen que ver con salir de la pobreza. Ha demostrado que alcanzar inclusión financiera es algo que va a permitir ayudar a combatir la pobreza y poder, digamos, pues, acercarnos a esas metas que no hemos cumplido para el milenio. Ahorro de costes. Es un proceso bastante automático, automatizado, o al menos eso se pretende en su máxima expresión. Por lo tanto, en la vinculación y algunos temas de monitoreo y seguimiento, pues la tecnología va a permitirnos hacer lo que hoy pues ni siquiera a veces es realizado por el humano, porque no tenemos la capacidad, no tenemos los datos, no tenemos las herramientas, no contamos con los sistemas. El punto de vista de fraude, importantísimo. Aquí es en donde podemos empezar a ver estos temas de convergencia, la función de fraude, de ciberseguridad, de riesgos y cumplimiento. Ese famoso Financial Crime Compliance Risk. Bien, por lo tanto, esto está demostrado que al llevar a cabo estos procedimientos y estos procesos de identidad digital bajo estos escenarios, pues podemos prevenir mucho más eficiente el fraude. Y ahí esto está demostrado, hay una cantidad de estadísticas y papers muy interesantes del LexisNexis que les invito a leer, en donde está demostrado cómo estos mecanismos pueden prevenir el fraude y, muy importante, ahorrar los costos. En donde la última encuesta que pude ver, pudiéramos estar hablando de unas inversiones que a veces nos cuestan 4 para poder prevenir 1, como está pasando hoy en el mundo desde el punto de vista de otros delitos precedentes. Es algo inherente al ser humano equivocarnos, pero las máquinas al parecer pueden ayudarnos a que esos errores sean minimizados de manera importante. ¿Okay? Por lo tanto, vemos que la tecnología puede ayudarnos a minimizar esos errores y, bueno, equivocarnos en los campos de prevención de lavado, blanqueo, legitimación de capitales, así como en otros temas de delito precedente, puede generar unos costos muy importantes para las instituciones, para los gobiernos y tener un impacto en la sociedad. Porque el dinero que producen las organizaciones de delincuencia organizada pues genera un daño al tejido social, al cuerpo social. La ciberseguridad, sin duda, va a generarse un mejor espacio para la ciberseguridad, protegiendo los activos tanto propios de las instituciones
como aquellos que han sido encargados por parte de sus clientes, lo cual pues se va a traducir en una mejora de la experiencia financiera de los clientes. Sin duda, cuando nos paseamos que hoy en día los cuestionarios o prácticamente interrogatorios que hacemos dentro de la industria financiera para conocer a nuestros clientes, puede ser reducida esa cantidad de información porque ya no necesito preguntártelo, sino que ya yo puedo obtener con una simple foto, un documento y otros atributos, mucha información que antes requería necesaria y forzosamente requería una interacción con los clientes. Eso va a traducirse inmediatamente en una calidad de servicio y, por supuesto, va a disminuirse lo que se denomina el customer friction, o esa fricción con los clientes, que sin duda está trayendo importantes problemas desde hace tiempo y que hoy todavía se mantienen. Tecnología, estos sistemas, estos datos, va a sin duda ayudarnos como unidades de control, como unidades de inteligencia financiera, como reguladores y supervisores, a una mayor eficiencia en el campo de la detección y reporte de operaciones sospechosas. Porque la tecnología, repito, va a hacer cosas que hoy en día no estamos haciendo y que difícilmente el ser humano puede lograrlas por sí mismo, por razones de tiempo, de oportunidad, de eficiencia, de costos. ¿Sí? Yo quiero seguirles hablando de beneficios. Los beneficios todavía siguen, son importantes, y estos son al menos uno. Cuando estamos en estos sistemas digitales, la seguridad de información es un atributo mucho mayor, porque estamos reduciendo la interacción y entrega o delivery de papeles que se pierden, papeles que tienen acceso otras personas que no requieren conocimiento, o inclusive, y hablemos también unido a eso a lo que es el derecho inherente del ser humano a la privacidad. Es información que está mucho mejor resguardada, custodiada, que sí requiere los atributos de accesibilidad, pertinencia e integridad, pero no necesariamente con tantas capacidades como las que hoy existen desde el punto de vista de su acceso, que puede ser aprovechada por organizaciones de delincuencia organizada o colaboradores o funcionarios públicos que, llevando a cabo actividades ilegales o éticamente cuestionables, puedan revelar información que ha estado a cargo de esa institución. Y nuevamente, a ver, no estoy hablando exclusivamente de una institución de carácter financiero, estoy hablando de información, estoy hablando de instituciones financieras, instituciones no financieras y actividades profesionales sujetas a supervisión, estoy hablando de unidades de inteligencia, estoy hablando de ministerios públicos o aquellos que tienen el ejercicio de la acción penal por parte del Estado, de supervisores. ¿Sí? El internet se cae a cada momento. A mis querida audiencia, les pido por favor garantizar que sus micrófonos se encuentren apagados, por favor. Mil gracias. Bien, vamos a hablar un poco también en esa reducción de uso de documentos físicos, pues apelo a lo dicho anteriormente, pero al mismo tiempo, imagínense cuánto dinero nos cuesta en todos estos stakeholders que les estoy conversando mantener documentación. Son procesos costosísimos. Tenemos que destinar espacios específicos y especiales con características que tienen su costo, que tienen su complejidad. Aquí hay una cantidad de documentación que ya jamás vamos a tener que verla desde el punto de vista físico. Por lo tanto, es un beneficio de muchos puntos de vista. Al mismo tiempo, la recomendación 11 con respecto a lo que es el record keeping o el resguardo de la información permite ser administrada de una manera mucho más eficiente y de manera mucho más eficaz al encontrarse en información digitalizada o digamos en el ámbito del espacio digital. Y otro elemento sumamente importante que requiere el mundo entero, yo diría sin excepción, es poder alcanzar mayor efectividad en el campo de la cooperación
y la coordinación interinstitucional de los gobiernos de los estados para dar frente a organizaciones de delincuencia organizada con todas las capacidades que demuestran hoy tener por esa cantidad de dinero que pueden lograr producto de sus actividades ilegales y bueno, la corrupción. Permite que el poder del dinero pues, pueda alcanzar inclusive hasta poder político. Entonces, creo que los beneficios son muy importantes y hay muchísimos más que seguramente están y que van a venir producto de esta transformación digital. ¿Sí? Vamos a irnos a la siguiente filmina. Y bueno, sí, tenemos que hablar de los riesgos. Pero, ojo, eso no quiere decir que los riesgos hoy igualmente no estén presentes. Porque hoy sí tenemos ciberataques. Hoy sí existen usurpaciones de identidad y robos de identidad. Lo que pasa es que puede existir a mayor escala cuando estos procesos de construcción de la identidad digital pues empiecen a crecer de manera exponencial como ya están ocurriendo y que van a seguir creciendo, lo cual es una oportunidad para nuestra región, sin duda. Sí, los riesgos van a ser mucho más importantes, sin duda alguna, claro que sí. Pero aún están y hoy se están identificando, se están midiendo y se están mitigando y administrando adecuadamente. Por lo tanto, lo que hay que es simplemente incorporar el elemento proporcional de si crecemos mucho más a gran escala en estos mecanismos de identificación y uso de sistemas de identidad digital, pues entonces debemos en esa misma proporción incorporar los mitigantes, ¿okay? que sean proporcionales. Un sistema de identidad digital que no haga las cosas bien, que no esté adecuadamente diseñado y desarrollado e implementado, pues sin duda puede alejarnos del cumplimiento de las recomendaciones en cuanto a una adecuada identificación y verificación del cliente, alejarnos de los atributos que la autenticación nos puede traer para dar mayor seguridad. Ya vamos a hablar un poquitico más de eso, hablemos de los marcos de aseguramiento, los assurance frameworks, la administración de los procesos de actualización como un componente de la recomendación 10, pues podemos perdernos al no estar bien desarrollado, desarrollado, implementado estos sistemas de identidad digital. Sin duda, hay riesgos. Y si esos sistemas pues no están, como les dije, bien configurados, desarrollados, diseñados, implementados, pues hasta inclusive pudiéramos perderla. Situaciones que han sucedido pues recientemente, inclusive un poquito más allá en el pasado. Entonces, estos riesgos no se deben de perder de vista, deben ser medidos, deben ser identificados, deben ser seguros identificados para su correcta y proporcional mitigación. Vamos a hablar ahorita de esos famosos marcos de aseguramiento. Esto es un tema central, un tema fundamental para que podamos realmente viajar y adecuarnos a la recomendación 10 del Gafi y que este crecimiento, esta innovación desde el punto de vista tecnológico verdaderamente traiga mayores beneficios que debilidades, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Debo comenzar por decir que el gobierno, es decir, los estados y sus gobiernos tienen el rol más protagónico en todo esto. Sin duda alguna. A ver, si los estados y gobiernos no hacen lo que tienen que hacer para diseñar y desarrollar el marco legal, las normativas prudenciales y las reglamentaciones, pues va a ser muy difícil que el diseño, desarrollo e implementación efectiva y eficiente de los sistemas digitales puedan fluir como se necesita y como se quiere, habida cuenta de los beneficios. Empecemos con inclusión financiera y combatir la pobreza. Ya por ahí, imagínense ustedes. Sin embargo, el Gafi advierte que, bueno, si no existe un marco de aseguramiento desarrollado, diseñado por el gobierno, eso no significa que no podamos dar paso a estos sistemas de identidad digital. No. Sin embargo, dice que se debe ser muchísimo más cuidadoso
para medir su nivel de aseguramiento y muy importante, de forma independiente. ¿Ok? Esto es muy importante. Y no solamente para que agarremos un independiente que sea un tercero, sino que ese independiente tiene que tener unas cualidades, debe tener unos atributos, unas características, e inclusive formar parte de ciertos gremios o de ciertos, digamos, de ciertos organismos, por decirlo de alguna manera, que cuenten con la suficiente experticia y experiencia en lo que significa sistemas de identidad digital y poder pronunciarse si los mismos realmente responden a los atributos que se necesitan y se requieren. Bien. Por eso vamos a hablar un poquitico, y ya más o menos lo he referenciado, pero ese nivel de aseguramiento, ¿a qué se refiere? Realmente lo que quiere decirnos es qué tan confiable, qué tan independiente, qué tan íntegro son esos sistemas para ofrecernos los atributos de seguridad. Es decir, ese proof of identity o identity proofing que llaman, ese concepto único de identidad linkeada o relacionada de manera exclusiva a un solo individuo dentro de una especial jurisdicción. ¿Sí? Eso es lo que busca ese nivel de aseguramiento. Son temas extraordinariamente técnicos desde el punto de vista de ingeniería de sistemas, ¿ok? Y telecomunicaciones. Y no solamente es un tema de software, sino también de hardware, y son estándares de codificación. Es decir, son cosas verdaderamente técnicas, y yo lo llamaría, para quienes de alguna otra manera hemos estado tantos años en labores preventivas y de consultoría, que no se cuenta con ese, no estamos acostumbrados a esto, no tenemos esa expertise todavía para poder, digamos, diagnosticar de manera independiente si estos niveles de aseguramiento son verdaderamente confiables y responden a los atributos del punto de vista de accesibilidad, integridad y pertinencia de ese ambiente o ese ecosistema digital. A ver, algo muy importante, el nivel de aseguramiento no es un tema blanco y negro. Fundamentalmente hay que conversar de esto. Es decir, probablemente no alcancemos ciertos atributos, pero sí alcanzamos otros. Entonces, el llamado del estándar te dice, bueno, si tú no tienes, digamos, toda esa capacidad o todos esos niveles de aseguramiento, pues eso no significa que no puedas llegar a alcanzar ciertos atributos del tema de identidad digital. Lo que te dice es, bueno, oye, entonces nada más lo harás con ciertas y determinadas relaciones, tipos de clientes, tipos de productos y servicios, con ciertos límites que te puedan hacer cierto tipo de transacciones en determinadas jurisdicciones y bueno, y los canales que estén disponibles, que puedan ser, digamos, donde los riesgos puedan ser adecuadamente y proporcionalmente mitigados, que es algo fundamental. Entonces, parece que esto nos indica de que vamos a un proceso evolutivo, vamos a un proceso de crecimiento, de madurez, para ir incorporando niveles y mayores niveles de aseguramiento, para no solamente llegar a un tema de identificación, verificación, autenticación, sino también interoperabilidad y también monitoreo y seguimiento de la relación cuenta-cliente o contrato, y poder entonces hacer que todo este mundo digital pueda ayudarnos a alcanzar una mayor eficiencia y efectividad, que es la clave hoy del estándar. Ya no solamente tener diseño de leyes y tal, sino que realmente demuestre qué tan efectivo y eficiente somos. Mis queridos amigos, les recuerdo, por favor, mantener sus micrófonos en silencio. Hola. Ok, gracias. Bien. Ok, perfecto. Vamos a ir hablando un poco del marco de aseguramiento, porque esto es un tema central y de mucha importancia. A ver, si esto es tan importante, entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, todavía no hay un estándar. Esto es algo que es importante saberlo. No hay un estándar, sin embargo, Estados Unidos y
Europa, la Unión Europea, tienen avances significativos en el desarrollo de estos marcos de aseguramiento y cómo deben funcionar, y la interacción de los aplicativos, las tecnologías, las redes, las telecomunicaciones, el diseño de la programación, etc. Entonces, los Estados Unidos y Europa a la cabeza seguramente impondrán para los demás países cómo es la cosa, pero hoy en día todavía no hay un estándar. Esto, como les comenté, responde a un alto nivel de tecnicismo y bueno, inclusive se anuncia, o ya se ha anunciado oficialmente, que ISO ya está y se encuentra ya en proceso de poder estandarizar estos marcos de aseguramiento, de manera que existe un marco de referencia adecuado y viable que pueda ser tomado en cuenta en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de identidad digital. El llamado para los estados de gobierno en Latinoamérica es que hay que comenzar, hay que trabajar. Y de hecho, sin saberlo o sin quererlo, ya hay un camino avanzado en muchas jurisdicciones de nuestra geografía o de nuestro continente, digamos, o de esta subregión, para hablar de Latinoamérica y el Caribe. Hay que empezar a desarrollar estos marcos basados en las experiencias, por lo tanto nuestro camino va a ser mucho más, siento yo, sencillo, por decirlo de alguna otra manera, y vamos a poder alcanzar una curva un poco más pronunciada para incorporar de una manera más segura estos sistemas de identidad digital por los beneficios que representan para los distintos stakeholders que hemos venido conversando. Bien. Vamos a hablar brevemente de los reguladores, lo cual incorpora a los estados de gobierno, por supuesto, y los sujetos obligados, ¿okay? Para después hablar unas conclusiones y poder finalizar. Lo principal es el llamado a los reguladores a poder desarrollar todo el marco legal, prudencial, normativo, para que todo el tema de identidad digital pueda ser utilizado en labores preventivas antilavado. Porque aún reconociendo situaciones asociadas a la identidad digital, hay normas políticas, normas prudenciales, regulaciones que probablemente no te permitirían el uso de estas tecnologías y estas innovaciones para el campo de la prevención o para mecanismos de evidencia. Eso es algo muy importante. Muy importante es que esto sea una visión desde el punto de vista nacional, a nivel país, en donde se pueda reconocer que la función de diligencia, tanto para sujetos obligados, financieros, no financieros, gobierno, agencias de inteligencia, pues estemos todos, para que todo el marco esté en sintonía, porque esto es sin duda transversal completamente, no por institución, sino para todo un país, y pudiéramos estar hablando de situaciones seguro transnacionales con la creación de los ecosistemas. ¿Ok? Algo que es súper interesante. Hemos venido conversando muchísimo sobre el tema que cuando hablamos de relaciones que no son cara a cara, pues inmediatamente eso es alto riesgo. Y desde el 2003, 2005, eso ya estaba dentro del estándar. Pues no, ahora el GAFI te está diciendo, oye, considera que aunque no hay una relación face to face, es decir, cara a cara, pues posiblemente deberíamos apuntar a que existe inmediatamente un riesgo medio o inclusive bajo cuando ese marco de aseguramiento y esos sistemas de identidad digital cumplen con esas medidas. Entonces, esto realmente es una extraordinaria oportunidad de poder tener relaciones que representen un menor nivel de riesgo y por ende la inversión en materia de diligencia pues va a ser mucho menor, lo cual trae ahorros de costo, calidad de servicio y podamos entonces ir a un enfoque basado en riesgo mucho más afinado, porque aún con el enfoque basado en riesgo que llegó hace unos años, todavía nos cuesta poder manejar todos los temas de alto riesgo, que quedará para lo que es mediano y bajo. Bien, hay tecnologías que ya existen. Hablemos de nuestra Panamá, en el Tribunal Electoral ya tenemos tecnologías de identificación
certificación, ya tenemos avanzados los temas digitales, ya hay oportunidades de poder consultar, inclusive con algunas tecnologías poder llevar a cabo reconocimiento facial y biometrías, y esos son medios confiables, independientes, identidad oficial. Por lo tanto, podríamos acercarnos muchísimo a lo que el Grupo de Acción Financiera Internacional requiere para este tema de identidad digital. Considerar que esto es una necesidad si queremos salir de la pobreza, algo que es una constante en Latinoamérica. Y por supuesto que esto pueda ser usado inclusive para las labores de supervisión extra situ, que son tan importantes, aplicando enfoque basado en riesgo, ¿okay? Por parte de los supervisores. Algo muy importante, la visión debe ser integrada. Algo que venimos escuchando hace mucho tiempo, que ya no es anti-money laundering, riesgo, ciberseguridad, fraude, sino es lo que es una convergencia de las funciones preventivas, porque existe una convergencia criminal también. Entonces, es que todos los atributos que hoy existen de fraude, de ciberseguridad, de privacidad, de confidencialidad, puedan ser utilizados, y al mismo tiempo lo preventivo del blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y proliferación, pueda ser todo involucrado en una visión mucho más integral e integrada dentro del marco de control de las instituciones que llevan a cabo sus funciones en materia de prevención, control, represión, persecución penal y sanción. Lo que se sugiere es que la visión sea muy amplia, es decir, que realmente los estados y los gobiernos inviten a todos los que pueden apoyar, a todos los que pueden aportar. El sector público, el sector privado tiene mucha experiencia, tiene muchos recursos desde hace mucho tiempo destinados a esto, y creemos que puede esa visión enriquecer. Y por lo tanto, no es algo de sentarse unos legisladores y unos supervisores y venir con un documento que después no sabemos si puede o no ser implementado conforme a las realidades de los distintos países, de las distintas industrias y distintos sujetos obligados y otros participantes desde el punto de vista de coordinación y cooperación interinstitucional del Estado. Muy importante, el mecanismo de independent testing o de validación de los sistemas, algo que debe estar presente para determinar si son confiables, independientes y agregan los atributos. Que hay un sistema de transparencia de cómo verdaderamente funcionan estos sistemas. Es algo que debe ser conocido por todos. Si no se sabe cómo funcionan los sistemas de identidad digital, pues esa caja negra no va a permitir traer atributos de confiabilidad y de seguridad y de independencia. No va a traer. ¿Bien? Que se creen ambientes controlados. Esto es algo que pudimos ver nosotros con muy buenos ojos ya desde el año 2017 aquí en Panamá, cuando el gobierno anterior pues, llevó a cabo ciertos pasos para incorporar regulación para la modernización del sistema financiero de Panamá. Y se reconocía la existencia de esos centros de ambientes controlados para que la innovación pudiera ser analizada, ver cómo se comporta, mitigar sus riesgos y después entonces ir a un tema más de escala a nivel sectorial, regional y país. Y por supuesto, algo muy importante es el tema de los ecosistemas, que no es más que ambientes en donde pudiéramos decir alguien da, pero también para poder recibir. Es decir, yo tengo ciertos datos, ciertas informaciones, las puedo compartir contigo porque la ley, la regulación y el cliente o la persona me autoriza para ello, y entonces en ese dar para recibir nos enriquecemos todos y podemos llevar a cabo una función preventiva y de proceso y de negocio mucho más importante. En cuanto a los sujetos obligados, después de haber conversado o haber dicho brevemente las recomendaciones que se le atribuyen más que todo al gobierno, que son muchas más, pero las consideradas más importantes, vamos a hablar un poco qué hacemos desde el punto de vista de los sujetos obligados. Hay que entender esto, señores. Esto trae una necesidad de seguir fortaleciendo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de ingeniería y de conocimiento, las áreas preventivas y de control. Ya esto no es un tema de abogados, contadores,
gente de enforcement de la ley, ¿no? La tecnología está allí y hay que comprenderla, entenderla y poderla administrar. Por lo tanto, estos son componentes que deben ser necesarios y forzosamente incorporados dentro de las funciones de control en los distintos stakeholders que hemos venido conversando. Hay que entender cómo funcionan esos procesos, incorporar enfoque basado en riesgo, soportar esos sistemas de identidad digital para llevar a cabo esas labores de diligencia con determinada eficiencia y efectividad, para que podamos decir que sí, hemos reconocido las amenazas, entendemos nuestras vulnerabilidades, pero, y aquí existen unas consecuencias, pero existen unos procesos de mitigación proporcional a esos riesgos a los cuales estamos enfrentados, ¿sí? Y que los sujetos obligados al mismo tiempo ahora empiecen a incorporar de que no necesariamente el no cara a cara representa el riesgo, y por lo tanto deben revisar sus políticas y adecuarse conforme a el nivel de aseguramiento de sus sistemas dentro de ese marco que puedan tener y que puedan alcanzar. De manera tal de que si aún no hemos alcanzado ese nivel de aseguramiento deseado, porque no contamos con toda la tecnología, con toda la interacción con los distintos aplicativos y con fuentes de información confiables e independientes, dependan o no del Estado, podamos aplicar un enfoque basado en riesgo sin sacrificar el todo, sino que podamos seguir hablando de identidad digital. De manera que ese enfoque basado en riesgo nos lleve a diseñar un ambiente de control, unos mecanismos de prevención con ciertos límites, con ciertos productos, con mayores componentes de autenticación, o donde no puedo llegar a cabo esos factores o componentes de la identidad digital, puede aplicar mecanismos de control compensatorio utilizando pues las herramientas tradicionales que tenemos nosotros hoy, incluyendo lo que es, digamos, el ser humano, ¿sí? De manera tal que ante mayores riesgos podamos extremar nuestras medidas de debida diligencia. Entender de que llevar a cabo todo este proceso es un beneficio y que debemos aprovechar lo que ya actualmente hoy existen en nuestras instituciones en cuanto a lo que es el tema de ciberseguridad y antifraude, porque estamos seguros que muchas instituciones ya cuentan con muchos atributos sobre este particular y pueden ser utilizados y poder entonces aprovechar esos elementos, convertirlos en una un verdadero atributo transversal para la institución y que pueda ser mucho más fácil la incorporación de todas estas innovaciones dentro del campo preventivo antilavado. Creemos que los gremios tienen un rol también muy importante aquí, ¿sí? Y tiene todo el sentido del mundo. No es solamente un tema de filantropía, no es un solo tema, no es un tema exclusivo de querer ver bien mejor a nuestros países, es que hay oportunidades de negocios importantes, hay ahorros en los costos, podemos ampliar nuestra base de mercado y en estos tiempos donde ya veníamos con ciertos temas de la economía, pero que ahora se están viendo con mucha mayor profundidad, pareciera que lo que está por venir no es muy alentador, pues esto tiene todo el sentido del mundo. Y al mismo tiempo aprovechar de la innovación para simplificar procesos que hoy en día alcanzan un nivel de complejidad que nos ayuda a la calidad de servicio, porque al final de cuentas pues, se aplican para todos los clientes por igual. Y entonces pudiéramos estar sacrificando muchísimo la calidad de servicio y someter a clientes a unos procesos verdaderamente intensos desde el punto de vista de debida diligencia. Muy importante, así como hacemos hoy con los buros de crédito y con otros tipos de consultas, los clientes deben autorizarnos, los administrados para el Estado debemos autorizar que puedan ser utilizados esos componentes, esos datos, y poder utilizarlos e inclusive en un momento dado compartirlos. Cuando estamos hablando de estos, digamos, ecosistemas digitales. Bueno, mis queridos amigos, vamos por el tiempo, para respetar el tiempo de ustedes, para que haya algún tiempo disponible para interactuar y para hacer algunas preguntas, las cuales intentaremos
contestar, si no nos la llevaremos de tarea. Vamos a hablar de algunas conclusiones en función de lo que hemos venido conversando. Agilidad, reducción de costes y pérdidas por fraude. Beneficios que están allí, que son tangibles, que ya existen experiencias probadas. Entonces, aquellos que vayan a este modelo en virtud de esta innovación y la tecnología, lo cual pareciera, si no queremos perder competitividad, que va a ser difícil de no montarnos en esta vía o en este autobús, por decirlo de alguna manera. En donde estamos seguros que quienes lleguemos allí, pues van a poder, tanto supervisores como sujetos obligados y el Estado y sus otras dependencias, alcanzar mayores niveles de efectividad en su rol, en la persecución de sus fines. En donde vamos a poder alcanzar mayor inclusión financiera como elemento y oportunidad para combatir pobreza, en donde los mecanismos de prevención que hoy en día tenemos para evitar ser atacados en el campo del ciberespacio, o nuestra arquitectura tecnológica, o para prevenir pérdidas de nuestros activos tangibles e intangibles por temas de fraude, pueda haber una convergencia y una transversalidad para realmente poder llevar a cabo ya fórmulas de cumplimiento y prevención un poco más integradas o integrales. Fíjense, todo esto trae como consecuencia oportunidades de nuevos negocios, no por un tema de inclusión financiera, sino que toda esta data es muy rica y su uso, su explotación desde su punto de vista de minería de datos puede inclusive permitir y darnos la oportunidad de colocar, en el caso de instituciones financieras, créditos de una manera mucho más eficiente, mucho más efectiva. Ya existen casos de negocio probados en jurisdicciones de Latinoamérica, en donde las primeras pruebas han permitido alcanzar resultados donde se puede colocar más de un 20% de créditos que antes no podíamos porque no contábamos con esta inteligencia. Y por lo tanto, por un tema de riesgo, de crédito, de apetito, de límites, pues no dábamos la decisión de otorgamiento de un crédito. Pues estas nuevas tecnologías, estos nuevos datos, estos nuevos sistemas, nos pueden permitir ser mucho más eficientes y alcanzar nuevas oportunidades de negocio con las que hoy no contamos en el sistema financiero, al menos. Y por supuesto también en los sectores no financieros, estamos seguros que sí. No olvidar para nuestros amigos que sabemos están presentes de los reguladores, los supervisores y del gobierno, de otras dependencias del Estado, tanto de Panamá como de otras jurisdicciones, los cuales les agradecemos su presencia y que nos estén acompañando, tienen en su mano un rol protagónico para todo esto. Y debemos juntarnos todos para innovar y hacer uso de estos atributos para el beneficio de nuestros sistemas, de nuestras sociedades, de nuestros países. Y por último, bueno, sin duda hay un gran desafío, y es poder aprender de todo este universo de tecnologías que no es normalmente con lo que nosotros en las áreas preventivas hemos venido manejando y de control, por decirlo de alguna manera. Ya sí, por supuesto, se ha alcanzado maduración por los temas de ciberseguridad y algunos temas de fraude, de prevención de fraude, pero sin duda alguna queda mucho por aprender y responde a esa transformación necesaria hacia lo digital que venía a un paso muy importante, pero que sin duda ahora se acelera con esta situación tan compleja y difícil que vivimos con el COVID-19. Entonces, de esa manera, mis queridos amigos, pues culminamos nuestra exposición. Pusimos en la mesa lo que a nuestro muy humilde juicio y visión consideramos por el tiempo debíamos de alguna otra manera compartir para poner en la mesa de discusión estos temas que son fundamentales, son trascendentales, están dando de qué hablar y seguramente en el futuro inmediato por esta transformación digital y exponencial que también de la tecnología. Nos vamos a sumar a sus preguntas, las que podamos contestar, y para aquellos que no tengan preguntas y se sientan que ya pues
se encuentran servidos desde el punto de vista de esta exposición. Queremos agradecerles por habernos escuchado, haber atendido de manera virtual esta presentación. Esperamos que las conexiones no nos hayan traicionado y que hayan podido escuchar todo lo que teníamos que decir con respecto a esta sesión. Así que muchas gracias. Espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien, a buen resguardo, que estén gozando de buena salud, a cuidarse mucho, mucha prudencia y que Dios los bendiga a todos. Bianca, Julio. Gracias, Rodri. ¿Me escuchas? Sí, señor. Ok, sí hay unos agradecimientos ya de antemano de muchas personas. Realmente, como mencionamos al principio, lograste darnos unas indicaciones claras de lo que corresponde esta nueva visión y las consideraciones que a nivel de los diferentes estándares están hoy día transmitiéndose como guías en desarrollo. Hay una pregunta que quisiera entonces poder que reforzáramos lo que significa la inclusión financiera y resaltando un poco que la inclusión financiera no es una distinción particular de la banca, sino de otros actores. Así que apóyanos en poder distinguir lo que inclusión financiera se refiere dentro de este mundo digital. Sí, sin duda, no es solamente de la banca, sin duda. Hay otros actores que participan. Cuando hablamos de esto, es la capacidad de muchas personas en el mundo, por encima del 50% y un poco más, que no tienen acceso a productos financieros. No estoy hablando exclusivamente bancarios, en eso hay una convergencia plena. Y que, pues, por su condición precaria en la jurisdicción donde viven, por la lejanía donde se encuentran y no tienen acceso a lo que ha venido siendo, digamos, las plataformas y canales tradicionales que las instituciones financieras y otras de carácter financiero han venido ofreciendo tradicionalmente, eso pues básicamente los marginaba y no tenían la oportunidad de poder entonces hacer uso de esos productos, los cuales podrían ofrecer nuevas oportunidades en los aspectos socioeconómicos para alcanzar mayor crecimiento que sin duda podían ayudarlos a salir de la pobreza. Cuando hoy en día la gente no tiene una cuenta bancaria, no tiene acceso a una red de pagos, pero sí tiene acceso a un dispositivo móvil. Y el dispositivo móvil es lo que puede permitir, independientemente de donde tú te encuentres, acceder a productos y servicios financieros que te puedan ayudar a incorporarte a la economía formal, a tener oportunidades de acceso a productos y servicios, llevar a cabo actividades de carácter comercial, poder generar ingresos y contribuir con la salida de la pobreza. Y, por supuesto, al mismo tiempo, también incorporar a otros que tienen funciones sociales en determinados territorios en donde no hay acceso a estos productos y servicios de carácter financiero, no exclusivamente bancario, y entonces que esa función social, esa función permita un impacto en ese cuerpo societal, en esa sociedad, que sea mucho más acelerado, mucho más productivo, mucho más eficiente y que, por supuesto, genere los beneficios ante tanta precariedad y dificultad que viven hoy más de 2.000 millones de personas que viven en estado de pobreza e inclusive pobreza extrema. Muy bien, Rodri. Una pregunta que tenemos del público está basado en lo que es el enfoque basado en riesgo. Sí. En la cual quieren tener un poco de claridad cuando corresponde la implementación y nos preguntan que si pudiesen considerar descartar los de alto riesgo y concentrar este esfuerzo de poder hacer debida diligencia digital hacia lo de mediano riesgo o bajo riesgo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sin duda. Recordemos que ya que actualmente existen por ley, por el estándar
cosas o digamos elementos, factores, atributos que te llevan a una clasificación por default de alto riesgo. Ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Por ende, aunque eso no quiere decir que discriminemos a los clientes de alto riesgo y no los metamos en estos ecosistemas digitales, porque recordemos que todos estos atributos también tienen incidencia en otros elementos de debida diligencia, como es monitoreo y seguimiento. Y por lo tanto, va a ser mucho más, digamos, viable o vamos a tener mayor efectividad si aprovechamos esos ecosistemas digitales para llevar a cabo debida diligencia sobre relaciones de alto riesgo. Entonces, yo no veo que debamos discriminarlos. Lo que yo sí creo es que vamos a poder llevar a cabo vinculación de clientes a través de medios remotos, ofrecer ciertos productos y servicios que antes hubiesen sido clasificados por default en alto riesgo. Ahora no. Ahora el GAFI te dice que no necesariamente, que deberíamos empezar de medio hacia abajo si contamos con niveles de aseguramiento dentro de ese Assurance Framework que hemos venido conversando. Entonces, al final de cuentas, la efectividad de la debida diligencia sirve para altos, para moderados y para bajos. Y puede estos nuevos atributos que ofrece la tecnología, los sistemas de identidad digital, la data que vamos a poder traer, vamos a poder utilizarla para que nuestros controles y los mitigantes proporcionales funcionen con mayor efectividad que como funcionan hoy en día. No sé si eso contesta la pregunta de la audiencia. Bueno, ciertamente sí, porque apuntas a poder resaltar que, como menciona Gafi, el tomar como inicio los que son de mediano riesgo hacia abajo como uno de los primeros aspectos de implementación en esta nueva visión, resaltando que nosotros no estábamos diciendo algo que todavía no esté reglamentado, ¿no? Como bien mencionaste al final de tu presentación. En ese sentido, transportémonos ahora a clientes extranjeros. Lo digo porque hay una pregunta que nos dice que en algunos países la tecnología pues está ya con unas consideraciones de primera línea, con todo lo que puede significar o lo que significa que yo puedo traer esa información o bajar esa información, pero hay otros países que todavía no están así. Y que lo que nos menciona la pregunta es que esos países van a estar obligados a adecuarse a estas condiciones, salir de lo que tradicionalmente es el orden político que tienen, y ahí te preguntan qué distinción pudiésemos tener frente a estos países, clientes extranjeros en estos países, y si ahí vale la pena destacar algún tipo de distinción o segregación. Mire, bien, vamos a ver si puedo abordar la pregunta desde un par de ángulos, ¿no? La primera, la tecnología nos acerca. Antes, para poder reconocer elementos inherentes a ese potencial cliente extranjero, tenía que montarme en un avión e ir a verlo, a visitarlo. Hoy en día la tecnología me acerca de tal manera que no necesito hacer eso. Y con las restricciones de movilidad que tenemos hoy, pues esto nos acerca e inclusive nos ayuda a ser más eficientes y mucho más efectivos. Por lo tanto, yo creo que los mitigantes o la gestión del riesgo para determinados tipos de clientes que representan de manera natural mayor riesgo, pues vamos a poder encontrar en estos atributos que nos trae la identidad digital, los dispositivos no móviles, los aplicativos o las aplicaciones que están disponibles y esa interacción de las conexiones, llevar a cabo un proceso mucho más eficiente, mucho más efectivo para mitigar esos riesgos que ya son un poco más altos. Con respecto a las jurisdicciones que aún no han considerado o no permiten la utilización de estos datos para propósitos de debida diligencia con fines de prevención de blanqueo, lavado, legitimación o para cualquier otro propósito, van a encontrar un problema de competitividad enorme. Porque ya hoy en día con esta innovación, ya las capacidades de las instituciones para hacer vinculación de clientes, la situación geográfica, pues no es en lo absoluto una barrera. Y por eso podemos ver bancos digitales hoy que están compitiendo de una manera extraordinaria con grandes bancos. Y por eso es que tú puedes ver hoy
instituciones financieras de gran tamaño, tradicionales, con miles y cientos de agencias bancarias, con unos costos increíbles, que están haciendo sus propios bancos digitales y la creación de sus propias empresas fintech. Es decir, reconocen que de no transformarse van a perder competitividad, sin duda alguna. Por lo tanto, yo estimo que los gremios, tanto financieros y no financieros, de esos países que ven restricciones en el marco legal para la utilización de estas innovaciones, pues van a tener que empezar a hacer las respectivas acciones ante los gobiernos para que puedan interiorizar que esto pareciera no ser una opción. Es una necesidad, porque de lo contrario perderás competitividad y eso pues va a tener una afectación en distintas áreas del Estado, del país. Bien, aprovecho que saltaste a fintech en tu respuesta para dar unas consideraciones sobre una pregunta que nos dice: ¿cómo visualizas la tecnología blockchain en el futuro? ¿Consideras que el futuro para aplicar un Know Your Customer en las instituciones financieras y no financieras estaría orientada a este escenario? Bueno, Gafi lo reconoce como el DLT Technology, los Distributed Ledger Technology, que no es más que el blockchain. Yo sí creo que, a ver, el Bitcoin es una cosa, pero la gran, importantísimo, y los que son, digamos que les gusta mucho los activos virtuales y son fan de eso, maravilloso. Pero realmente yo, mi muy humilde apreciación, y no soy una voz, digamos, de reconocimiento en esa precisa materia, yo creo que el gran aporte es la tecnología blockchain, que permite tener una base de datos única con unos niveles de transparencia que ninguna otra ofrece. Y el tema de transparencia es fundamental, mucho más cuando hay temas de corrupción, cuando hay necesidad de que las unidades de inteligencia financiera puedan llevar a cabo su función y alcanzar mayores niveles de efectividad. Porque hoy tenemos 50 años llevando a cabo actividades preventivas de lavado de dinero, y lo que la última estadística que hemos podido ver, solamente hemos sido capaces de quitarle 1% a lo que producen estas grandes organizaciones. Entonces, realmente hemos hecho mucho, pero nos falta todavía mucho más, porque los resultados no son de impacto al punto de poder debilitar estructuras delincuenciales organizadas. Y mientras sigan estando fuertes porque manejan el dinero y entienden la ecuación del poder del dinero, pues seguiremos con una guerra o una batalla que algunos pueden definir que estamos perdiendo. Muy bien, Rodri. Vamos a hacer dos preguntas más. Una que va dirigida a, pareciera que en la práctica, ya lo que es digitalización o temas ya de tecnología y los aspectos de autenticar escenarios transaccionales, pudiese ya estar implementado. De hecho, en algunos ya son prácticamente una forma de caminar. Pero ¿cuál sería un aspecto diferenciador frente a ese escenario que hoy día se maneja, frente a lo que se está planteando y lo que ha sido parte de tu lectura comprensiva y análisis sobre el tema? Bien, a ver, por eso les comentaba, hay cosas con las cuales estamos familiarizados, hay cosas con las cuales ya hoy en día caminamos y funcionamos mucho más en la industria de pago, con sistemas prácticamente universales de comunicación, pero esos son ambientes cerrados. Aquí estamos hablando de otro tipo de ambientes y estamos hablando de otro tipo de atributos. Es decir, hoy en día existen cosas de autenticación, pero que responden a elementos muy precisos, como puertos de comunicación, aplicativos de arquitectura cerrada entre una institución financiera y otra para mensajes de pago. En cambio, aquí estamos hablando
de conseguir otro tipo de atributos para múltiples otras cosas que no es simplemente transmitir un mensaje para un pago, sino es poder reconocer esa inclusión financiera, es reconocer atributos de identificación, verificación, comportamiento, geolocalización, e inclusive entender para un tema de negocio que usted es una persona que tiene vinculado tantos dispositivos, en donde, oye, nada más en cuanto a esa cantidad de dispositivos que yo he autenticado desde el punto de vista de ese factor de autenticación de propiedad que usted tiene, pues yo puedo inclusive sacar un perfil financiero. Y ese perfil puede permitirme inclusive tomar mejores decisiones de negocio, como hacen hoy grandes compañías. Y al mismo tiempo poder tomar mejores decisiones para otro tipo de negocio y, por supuesto, también tomar mejores decisiones para prevenir ese mensaje que eventualmente salga de pago porque puede obedecer a un fraude. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento en donde sí conocemos muchas cosas, estamos acostumbrados a otras, pero lo que viene, pues sin duda puede representar algo a gran escala con otros atributos que no pensábamos que podíamos lograr, obtener y recolectar unas informaciones que tienen un valor trascendental desde el punto de vista de control, inteligencia, persecución penal y hasta negocio. Imagínense ustedes si yo puedo entender un tema de geolocalización y colaborar con la justicia. Estas son cosas que permitirían que los aparatos de justicia de los estados fuesen mucho más eficientes y no se nos fueran muchos delincuentes que han hecho mucho daño, que han destruido familias, personas. Por lo tanto, yo creo que es un tema de complementariedad más allá de un tema de diferencias, sino es algo de un complemento extraordinariamente importante y por lo demás trascendental. Bien. Mira que tu respuesta permite claramente cerrar con esta última que tenemos, porque mencionaste lo penal, apoyo a la justicia. Quisiéramos entonces ver, recopilando algunas de estas preguntas, pero quiero cerrar diciendo, mira, para los temas ya de medios probatorios, o sea que nos saltamos a la parte de represión, que es algo que siempre tenemos que tener en mente lo que manejamos el tema de prevención. Cuando nos vamos al tema de prevención vienen lo que son datos, documentos y todo lo demás que sea probatorio. Dinos, ¿qué consideraciones tienes sobre eso en tu experiencia como abogado que has participado en escenarios de poder apoyar los temas de justicia en estos medios probatorios? Resáltanos en esa respuesta ID y lo que implicaría beneficiario final. Wow, es una pregunta que agradezco a quien la hizo porque esto es un elemento que no podemos perder de vista. Porque no se trata de ser más eficientes y efectivos en medidas preventivas si en el campo de la judicialización o la persecución y la represión no se acompaña al mismo tiempo. Es decir, por eso hablábamos que los esfuerzos del Estado, de su gobierno, de los reguladores, tenían que ser lo suficientemente amplios, incorporar a todas las autoridades competentes, porque de nada sirve poder tener todos estos mecanismos de identificación digital y sistemas de identidad digital si eso después no aporta los medios probatorios que puedan ser reconocidos en un proceso judicial, que busquen la detención, la judicialización y la eventual condena de los indiciados o de los acusados. Por eso es que esa pregunta es fundamental y por eso es que esto tiene un corte desde el punto de vista nacional e internacional, eminentemente transversal, porque si esos elementos luego no pueden servir como medios de prueba, pues van a ser desechados en un juicio y no necesariamente estamos hablando de temas con características penales o criminales, sino también en el campo administrativo o en el campo civil. Si no pueden ser tomados como una prueba a ser tarifada dentro de lo que es respetando los sistemas de procedimiento civil y criminal de la prueba, si bien sean tarifadas o de otra forma, si no pueden ser aceptadas como un medio probatorio,
pues estaríamos afectando de manera importante, digamos, esos procesos dirigidos a sacar de circulación la gente y las organizaciones que están haciendo daño. Entonces, por eso es que el enfoque del Estado tiene que ser lo suficientemente amplio para que todo lo relativo a la identidad digital, a los sistemas de identidad digital, a los datos, a esas informaciones, pueda realmente servirle a todos los interesados. Unos para hacer debida diligencia en instituciones financieras, otros para hacer debida diligencia en no financieros, otros para hacer inteligencia financiera, otros para hacer investigaciones y otros para poder aceptar o promover y decidir con base a esos medios probatorios las condenas a que haya lugar. Perfecto. Bien, yo con esto creo que logramos atender las diferentes preguntas que estaban o han sido plasmadas por el público que nos acompañó. Como ven, ustedes han podido notar, Rodri, dentro de su experticia legal, profesional, en materia de prevención, ya ha ido incursionando en la parte tecnológica para comprender cómo hay que poder lograr crear escenarios de diseño y evaluaciones sobre el mismo. Eso entonces nos lleva, Rodri, para que cierres ya la presentación de la importancia de quienes son hoy día de prevención, que ya tenían que prepararse en esta materia a sabiendas de lo que es el nuevo escenario de control que deben aplicar. Y no podemos aplicar controles, Rodri, sin una demostración clara, como tú nos acabas de decir, que hay que tener lectura comprensiva, adaptiva y poder lograr entonces hacer que se conjugue. Y si en esa respuesta que nos vas a dar de cierre y ya de despedida, nos hace ver el nuevo participante de lo que es la estructura organizacional, tecnología. Sí, sí. A ver, es así tal cual. Mucho por conocer, por saber, pues estamos hablando de innovación, por lo tanto, estamos hablando de novedades para todos, los eruditos en los temas de tecnología y los eruditos en temas de prevención, control, represión, fiscalización, etc. Pero esto es un hiato, es decir, no camina una cosa sin la otra. Y es necesario poder estar a ese nivel para comprender todos los temas que se asocian a la función preventiva con la tecnología y esta innovación. Por ende, nos toca estudiar, nos toca aprender y nos toca incorporar en nuestras unidades élites de inteligencia, de consultoría, de prevención, de control, de riesgo, personas que aporten valor, conocimiento sobre estos elementos tan técnicos que de no conocernos pueden costarnos que el diseño y la implementación no alcance el nivel de efectividad que se requiere y que el estándar te pide y que también te va a exigir tanto el regulador como eventualmente cualquier otra instancia de supervisión o de decisión a niveles administrativos o judiciales. Entonces, ese es el camino que tenemos por delante. Despedida, Rodri. Gracias por permitirnos entrar a sus casas, a sus oficinas a través del computador. Gracias por estar aquí. Ha sido todo un placer pues, poder mínimamente aportar algo sobre estos temas que son relativamente novedosos para nosotros. Y una vez más les reitero nuestros mejores deseos para ustedes, para sus familias, que se encuentren con salud, a buen resguardo y que Dios los bendiga y esperamos vernos muy próximamente para tratar otros temas de mucho interés y esperamos entonces podernos volver a conectar. Dios los bendiga. Muchas gracias, Aguirre Suárez, Información y Competencia. Agradece su participación. Gracias, Rodri, por ilustrarnos y a todos por participar. Muchas gracias.